En este segundo domingo de Cuaresma, el Evangelio nos presenta la transfiguración de Jesús. Para sentir esta gloriosa visión del cielo, Jesús llevó consigo a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Él pudo haber subido la montaña solo por sí mismo, como lo había hecho en varias ocasiones. Esta vez se llevó a sus discípulos con él, porque quería prepararlos para que entendieran los misterios del cielo. Quería aumentar su fe para que pudieran dar testimonio de lo que podrían estar predicando en el futuro. Sabemos que después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos predicaron el Evangelio con firmeza y compartieron sus experiencias personales con Jesús. Predicaron lo que habían oído y visto de Jesús. Dieron testimonio. ¿A qué estás dando testimonio de tu vida? ¿Qué es lo que la gente habla de ti? ¿Te has convertido en un verdadero discípulo de Jesús para acompañarlo a escuchar y ver lo que hace para ser su testigo? Podríamos estar muy ocupados con nuestra vida diaria y difícilmente encontramos tiempo para pasar con Jesús para escuchar y aprender de Él. Nuestra vida mundana nos permite que apartamos al Señor todos los días de la semana y a veces incluso los domingos. Algunas veces incluso durante la Santa Misa en los domingos estamos ocupados planeando y organizando cosas y por eso no podemos obtener la energía espiritual de la Santa Eucaristía. Como escuchamos en el último domingo, el tentador está a la puerta para distraernos y así no dar nuestro precioso tiempo al Señor dignamente. Algunas veces hagamos muchas oraciones solo para cumplir el deber y es posible que no encontramos a Cristo en ellas. Si no entramos en un diálogo profundo y personal con el Señor, podríamos no comprender su plan para nosotros. El Evangelio de hoy nos llama a entender este aspecto de nuestras vidas. Jesús no fue a la playa, ni a un parque, ni a un restaurante para dialogar con Moisés y Elías. Más bien con sus discípulos subieron la montaña y en la cima de la montaña Jesús reveló la visión con Moisés y Elías a sus apóstoles. Según el entendimiento bíblico, donde uno puede encontrar y dialogar libremente con Dios está en la cima de la montaña. Por el Antiguo Testamento sabemos que los profetas subieron la montaña para dialogar con nuestro Dios. Subir a la montaña significa sacrificar algo. Tenemos que sacrificar tiempo y energía, tenemos que aceptar sufrimientos, dolores y a veces incluso hambre y sed, etc. Jesús hizo que los discípulos sintieran el sacrificio físico para tener la gloria espiritual. Para dar testimonio al Señor tenemos que ser testigos de esta gloria espiritual. Para ver la visión celestial necesitamos subir la montaña. No es una montaña física, sino espiritual. Tenemos que subir la montaña de nuestra espiritualidad para sentir al Señor en nuestras vidas. Tenemos que hacer sacrificios reales y tangibles para alcanzar la cima de nuestra vida espiritual. Si buscamos nuestro consuelo y nuestra forma de hacer las cosas, es posible que no logramos alcanzar esta realidad espiritual. Si no hacemos suficientes sacrificios para llegar a la Santa Misa a tiempo para prepararse bien, para participar plenamente en la celebración, entonces no se está preparando para ver la visión de Dios en la Santa Eucaristía. Después de llegar a la iglesia para la Santa Misa o la adoración, etc., si no estás inmerso en ellos con tu participación plena, no estás preparando para ver su gloria en las celebraciones litúrgicas. Si tu presencia física en la Santa Eucaristía es estar al último o afuera de la iglesia haciendo lo que te gusta, entonces no estás haciendo un esfuerzo para ver al Señor en la Eucaristía. El tiempo que le des al Señor, ya sea en la iglesia o en el hogar o en otro lugar, tiene que entregarlo totalmente. Si lo haces parcialmente, te resistes a subir a la montaña de tu espiritualidad y por lo tanto no logras ver la gloria de Dios. Es posible que regrese a casa con el mismo o peor sentimiento que con el que vino a participar. Sientes que fue una pérdida de tiempo porque Dios no ha respondido a tu petición.
Para que Dios cumpla con tus peticiones, Él quiere que compartas con Él el tiempo asignado para el Señor. Si estamos ocupados con celulares u otras cosas durante las oraciones o en la Santa Misa, no respetamos a Cristo. Al no llegar a la cima de la montaña de la espiritualidad, nuestras peticiones no son recibidas por el Señor porque las dejamos a mitad del camino. Para alcanzar la cima de la montaña de nuestra espiritualidad necesitamos fe en Dios. Si no confiamos en Dios como lo hizo Abraham en la primera lectura de hoy, no tendremos fuerzas para acercarnos a Dios. Abraham es el padre de la fe. Nosotros, sus hijos, debemos vivir con el mismo espíritu de fe en Dios. Cuando tenemos fe en Dios, sacamos fuerzas del Señor para vivir nuestra vida diaria. La fe nos permite hacer verdaderos sacrificios para el Señor como Abraham. Abraham vivió una vida normal al confiar en Dios. Como sus hijos tenemos que confiar en Dios y con esa fe tenemos que llevar a cabo nuestras tareas diarias como Dios quiere. Pedro se sintió tan reconfortado sobre la cima de la montaña y quiso quedarse allí, pero Jesús les dijo que bajaran al mundo, que vivieran una vida normal. Al igual que Abraham, poniendo nuestra confianza en Dios, tenemos que acercarnos más a Dios para alcanzar la gracia espiritual y la sabiduría para vivir una vida digna del Señor. Con la sabiduría del Señor comprenderemos cómo respetar al Señor y sus mandamientos en nuestras vidas. Que el Señor nos dé la fuerza para subir la montaña de nuestra espiritualidad con nuestros sacrificios para experimentar la gloria de Dios que nos ayuda a vivir fielmente nuestra vida católica en Cristo. Amén. Padre Shiyu, por el segundo domingo de Cuaresma, 17 de marzo de 2019, muchas gracias y muchas bendiciones a todos ustedes.